sea, partiendo de haber conocido cómo se dibujan los segmentos de líneas. Y los planos nos han de llevar a dibujar sólidos como los cuadrados. Perdón, los cubos. Vamos a dibujar planos cuadrados con la intención de aprender a dibujar cubos. Por ahí empezaremos. Entonces, yo quisiera hacer un preámbulo para hablarle del observador. Fíjense, normalmente nosotros estamos dibujando, ahí se puede ver la hoja, tomando en cuenta la posición erecta del observador. Y de ahí hemos deducido, vamos a poner la cabeza más grande, que la altura promedio que hemos tomado hasta ahora es de 1. ¿Cuánto es? 60. 60. 60. Como el espectador se mueve para cualquier lado, puede agacharse o subirse sobre algo. También en cualquier momento él podría agacharse, como aquí, en una posición como esta. Y ahora veremos cómo la altura del horizonte va a bajar. Los fotógrafos acostumbran a hacer eso cuando quieren lograr cierto dramatismo en las fotos. O lo contrario, tener que subirse sobre algo. Y sobre algo entonces, como aquí, ya la altura se va a incrementar. No será 1.60, será mucho más. Hay que entender esa flexibilidad. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con 1.6. Como vamos a dibujar cuadrados, esta vez nuestro observador, para facilitar el dibujo, se va a subir sobre algo. Y eso incrementará un poco la altura. No será 1.7, perdón, 1.6, perdón. Será entonces alrededor de 2 metros. O sea, la altura de los ojos del espectador con respecto al suelo, esta vez serán 2 metros. Al poner 2 metros, yo le estoy a ustedes sacando ese nicho del 1.7 y recordarle que esa altura es variable. Entonces, debemos estar preparados para cuando el espectador adquiera una altura específica, poder también deducir en esa altura específica la unidad. Eso quería explicar. Como vamos a dibujar cuadrados, esta vez no vamos a hacer un esquema tan rígido como el que vieron con las líneas, que ahí colocamos con medidas específicas. Aquí vamos a implementar una especie de el azar. O sea, los vamos a dibujar libres en sitios que moveremos según nos convenga. O sea, lo importante es aprender a dibujarlos según la posición. Y con respecto a la distancia de uno con otro, es más fácil comprender eso. Pero no lo abordaremos ahora. Entonces. Profesor. Ajá. Disculpe. Estoy un poquito confundido. El primer trabajo que hicimos fue de cubos. Entonces quisiera saber si es otro tipo de cubos o es con... No, será el mismo. Ahí lo abordaremos con mayor detenimiento porque lo que hice fue una especie de trailer o presentación. Okay. Por eso no hice mucho hincapié en ella. Está bien. Para explicarles cómo funcionaba el método. Entonces, entendido. Para explicarle, el espectador puede variar en diferentes posiciones. Puede estar como aquí erecto de pie y tener una altura promedio de 1.6. A veces depende del sexo y entonces esto desciende a 1.5. Puede sentarse y aquí baja considerablemente la altura con relación al suelo. Y aquí, como ven, está encaramado. Encaramado es un verbo que existe en el diccionario, por si no lo sabían. O sea, está subido sobre algo. Entonces yo quisiera adoptar una posición como esa para poder explicar los planos, porque necesitamos ver un poco más de arriba para entender de manera clara
cómo se comportan. Y eso a la vez nos va a ofrecer la oportunidad de trabajar con una altura diferente a 1.6 y poder deducir en ella la unidad. ¿Estamos claros en ese lado oscuro? Sí, maestro. Entendí. ¿No escuché? Estamos claros, maestro, sí. Qué bueno. Se voy a proceder. Lo primero es obvio, hay que construir toda la infraestructura o todo el andamiaje que ha de servirle a nuestro dibujo. Y lo primero que voy a dibujar, como siempre, es una línea de horizonte. Y las líneas de horizonte son horizontales, por si no lo sabían. A menos que ustedes se monten en una embarcación y esta, con el oleaje, empieza a subir y a bajar. Ustedes la verán inclinarse hacia un lado, inclinarse hacia otro. Si miran hacia el mar profundo, y eso le va a traer un mareo producido por una disfunción que va a ocurrir en el oído interno. ¿Han escuchado sobre eso, verdad? ¿Se ve la línea? Sí, se ve. Se ve, se ve. Correcto. Entonces, en cada extremo, yo voy a colocar una crucecita y un punto para marcar los puntos de distancia. Esta vez me estoy tomando todo el amplio del papel. Es para esa ventaja. Y en el medio, justamente en el medio, debo dibujar el punto principal, que según esta regla me da aquí. El punto principal, justamente en el medio, para que los puntos de distancia queden equidistantes. O sea, equidistante significa igual distancia. Justamente en el medio, perpendicular a esa línea de horizonte, como pueden notar, pero mira lo que dice. perpendicular significa en ángulo de 90 grados. Yo voy a dibujar una línea, tratando de que esa línea, aquí la voy a señalar con una flechita, la voy a bajar más para que puedan verla. Ahí. Y la voy a llamar el eje Z o la línea de tierra vertical que nos va a servir para tomar medidas. Ahora necesito yo establecer la línea de tierra horizontal y debe ser ahí abajo y no la puedo colocar de una forma arbitraria. Debo hacerlo con una relación que debe haber entre esta distancia. Y esa relación viene dada por una tercera parte. Entonces esto tiene alrededor de 12.20, entre 3 serían como 4 y algo, ¿verdad que sí? Agarré esa tercera parte, la marqué aquí abajo. Y por ahí, por ese punto, es el punto 0. Por ahí debe pasar de manera horizontal y perpendicular a esa línea. Profe. Como los... Ajá. Perdón, escúchame que le interrumpa. Una pregunta así, breve. El tamaño de la línea horizontal, eso va a ser a consideración de nosotros que sea lo más grande posible dentro de la hoja de trabajo, ¿verdad? Correcto. Ok. Si tú tuvieras un lienzo, haría lo mismo también. Okay. Pero eso no quiere decir que siempre sea así. Eso lo hacemos para tener dominio donde están los puntos de fuga. Está bien, de acuerdo. Gracias, profe. Otras veces se escapa del papel y hay que emplear algunos trucos para poder utilizarlo. Pues aquí, yo trazo otra línea horizontal así mismo, sin ningún límite, y la voy a llamar mi línea de tierra horizontal, que no es más que mi eje X, el eje horizontal, donde voy a tomar las medidas horizontales. Entonces ya tengo mi eje X
o línea de tierra horizontal para tomar medidas horizontales, mi eje Z para tomar las medidas verticales y mi línea de referencia del horizonte que marca la altura de los ojos del observador, o sea, de quien tira la foto. Esa línea varía, como pudieron ver, dependiendo la altura de quien observe. René. Por ejemplo, vuelvo otra vez con este gráfico aquí. Para este nos resulta más familiar, pero para este aquí bajo el horizonte, miren, él está sentado, aquí subió el horizonte. Ese que está ahí. Entonces, como no hemos definido la altura de los ojos del observador, este dibujo lo hemos hecho dentro del contexto de la hoja para que nos sea a nosotros, en términos del dibujo, más fácil. Como no hemos definido eso y queremos tener el control de todo, podemos establecer una altura hipotética, ya no será 1.6, sino será, para este caso, alrededor, vamos a ponerle 2 metros. ¿Lo leyeron bien claro? 2 metros. Ahora, yo dentro de esos 2 metros, que es correspondiente a la distancia que hay entre esto y esto, yo quiero establecer dónde está el valor de la unidad. ¿Es fácil ahora? Si eso hipotéticamente en nuestro dibujo medirá 2 metros. ¿Dónde está el valor de 1 entonces? La mitad. En el La centro. mitad, profesor. En la mitad, correcto. Y si midiera 6, ¿cómo lo encontraría? Igual la mitad. No, la mitad de 6 son 3. Bueno, por eso. A la mitad de 6. Aquí es fácil porque yo simplemente voy a marcar la mitad aquí y tendría aquí el valor de 1. Y ese valor de 1 yo lo puedo utilizar ahora con mi papelito. Y voy a marcar la distancia de 1. Y la mitad aquí viene siendo el 0.5. Y con eso voy a construir. Yo debiera tener un mandato. Ese mandato debiera ser un gráfico como el que yo les presenté el primer día, donde todo está ubicado, para saber en qué lugar estarán los planos. Pero esta vez vamos a actuar de forma libre. Nosotros vamos a imaginarnos ahora, oigan, que vamos a tener un plano en el suelo, y ese plano en el suelo está medio a medio a nosotros. O sea que la mitad está para acá y la otra mitad para el otro lado. Y a ese plano vamos a darle una distancia, una longitud de arista. Vamos a darle alrededor, para que el dibujo sea comprensible, vamos a darle 2 metros. Si él está frente a nosotros y está en el suelo y el plano tiene 2 metros de arista, quiere decir que una arista, que la mitad de la arista es para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y como mide 2 metros, ¿cuánto debo darle para un lado? 1 ambos lados. Correcto, 1 a ambos lados. Marco 1 para acá y marco 1 para acá. Fíjense que estoy midiendo sobre la línea de tierra horizontal. En ese preciso momento en que el plano está en contacto con ella. Eso me permite medir. Ya con esa diferencia, con esa definición, yo puedo marcar los puntos de partida. Aquí están los vértices. Como la perspectiva es perspectiva frontal, yo inmediatamente a partir de aquí proyecto hacia el PP. Miren aquí. ¿Se ve? ¿Puede ver la línea? Sí, maestro. Positivo. Qué bueno. Sí, profesor. Lo mismo hago del otro lado también. Voy hacia el punto principal. Siempre fugando el punto principal. No debo fugar a otro lugar. Voy ahí. Mírenla ahí.
Ahí se ven esas dos líneas convergentes hacia el punto principal que dan la impresión de que el plano es infinito, pero en verdad no lo es. Nuestro plano es un cuadrado. Voy a definir con mayor precisión el primer lado. Míralo aquí. Nuestro plano es un cuadrado. ¿Qué nos falta? Encontrar la profundidad. Pero en la profundidad yo no puedo medir como medía antes. Yo debo buscar un truco, una estrategia de cómo encontrarlo. Y ya nosotros lo sabemos con anticipación. Cuando hicimos el ejercicio de la línea, si yo tomo como punto de partida esto, es el lugar aquí. Y de aquí a aquí hay 2 metros. Como habíamos dicho. Yo dispongo de los puntos de fuga para calcular la profundidad. Entonces, si yo me dirijo, si tomo este punto en consideración, ese punto contiene esa proyección. El otro punto que marca los 2 metros, yo lo voy a tomar de ahí. ¿Y dónde debo dirigirme? Eso lo vimos en la práctica anterior. Si me dirijo hacia el PD que está a la derecha, como pueden notar, si trazara, yo no cortaría ninguna línea. ¿Lo ven? Pero si me dirijo hacia el PD que está a la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Miren lo que va a ocurrir. Eso lo vimos en la última práctica. Va a cortar. Sí, va a cortar. Entonces, ¿qué tendremos entonces? Miren, al trazarla, vamos a hacerla con mayor precisión. Al trazarla, miren qué ocurrió. Cortó en ese punto. Y ese punto está marcando una distancia de ahí a ahí, igual a esa distancia, 2 metros. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué se ven tan chiquita? Porque en perspectiva lo que está más lejos se ve más chiquito. Y ha ocurrido una contracción que en perspectiva se denomina estrechamiento o escorzo. Con ese dato ya yo puedo prácticamente por ahí mismo trazar una horizontal. Trazar una horizontal por ese lugar ahí. Con mucho cuidado. Y miren lo que se ha formado. Se ha formado un cuadrado. Ese cuadrado se formaba de forma indirecta o forma implícita en la práctica anterior. Ese cuadrado, si definiera más sus lados, sería esto aquí. Míralo aquí. Y este que está de este lado aquí. Ese cuadrado está en escorzo, palabra muy empleada en el arte. O sea, se ha comprimido, produciendo un efecto de estrechamiento, donde los cuadrados en geometría, todos los lados son iguales, pero menos en perspectiva. Producto de la deformación que ésta produce. En realidad, esa deformación ocurre cuando el cerebro intenta interpretar lo que los humanos perciben. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Yo tengo una preguntita con relación a este paso, es decir, antes de llegar a este paso. ¿De dónde sacamos el ancho del cuadrado? Porque tenemos la altura, ¿verdad? Que es 1 metro. Asumimos que las medidas y las posiciones las íbamos a tomar de forma arbitraria, porque no teníamos un esquema que nos guiara. Okay, pero esta forma arbitraria ilustra la manera como debe hacerse, no importa la distancia. Ok, porque por ejemplo, lo que pasa que me trasladé a que usted pusiera una práctica de cómo uno iba a tener esa información, si uno lo iba a hacer a como uno entendía. Yo espero que ustedes hayan practicado con el ejercicio de la línea que hicimos en la última clase. Y esto les va a llevar a comprender este ejercicio que estamos haciendo. Y les advertí al inicio de que yo no tenía ninguna referencia como en la práctica anterior, que iba a partir de la arbitrariedad, que íbamos a colocar planos en diferentes sitios para entender
cómo se realizaban, cómo se originaban y las deformaciones que iban a sufrir. Y decidí decirle, miren, vamos a colocar uno que esté medio a medio al observador, así mismo. Y la mejor evidencia es, miren cómo en la línea, el eje Z lo parte por la mitad. El observador está enfocando precisamente, mire ese lugar ahí. No sé si ustedes habrán visto cuando usan las cámaras análogas que miran a través del lente visor. No sé si habrán visto un elemento aquí. ¿Han visto esto? Sí. Sí, Ese punto aquí marca en el lente visor, ese punto que está ahí. Entonces, imagínate que el individuo se paró frente a ese plano, medio a medio, y miró así. Por eso queda repartido en partes iguales. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Qué bueno. Yo quiero seguir dibujando más planos del mismo tamaño en forma consecutiva. Y debo viajar de gratis aprovechando ese mismo dibujo, porque lo voy a hacer alineado al primero que he dibujado. Para hacerlo, basta con que yo tome otra vez, miren, si primero tomé este aquí abajo, ahora voy a tomar este aquí arriba y lo voy a dirigir hacia el PD de la izquierda, y en el trayecto, como pueden notar, en el trayecto, miren dónde cortó, ¿lo ven ahí? sí. Entonces, miren qué va a ocurrir. Si trazara otra línea paralela a la anterior, y trazar una línea paralela a la anterior, miren qué va a ocurrir ahora. Se produjo otro plano, pero esta vez más estrecho que el anterior. O sea, que el efecto de estrechamiento o escorzo se está manifestando. Yo podría seguir dibujando la cantidad de planos que quisiera, aprovechando el recurso este que me brinda viajar de gratis, y sigo por este lado. Si lo sigo por este lado, no quiere decir que yo pueda cambiar. Yo puedo cambiar de aquí y coger para acá, y es lo mismo, funciona. Funciona igualito. Y entonces, miren otra vez, cuando proyecto, lo que sucede. Si yo no llego el lápiz hasta acá, es porque no quiero embadurnar ese lado con tanto trazo. Simplemente me cercioro de que mi trazo va a llegar hasta allá cuando observo la regla. Algunas personas le clavan alfileres, uno aquí y otro aquí, y mueven la regla a voluntad, y cuando encienden el tap, ya saben que están coincidiendo. Entonces, miren otra vez dónde quedó marcado, y yo vuelvo y repito el procedimiento anterior aquí, y miren, produjo un tercero, y el tercero, mírenlo aquí, es más estrecho que el segundo, y el primero sigue siendo el líder y seguirá siéndolo. Puedo seguir con la secuencia hasta dibujar los cuadrados que quiera, y llegará un momento en que todos se van casi a pegar. Esa es la razón que cuando yo dibujo a mano alzada algo parecido, yo hago esto. O sea, dibujando al ojo, dibujo el primer cuadrado a sabiendas de que esa es la deformación que debe producirse, pensando en la proporción. Pero cuando dibujo el segundo, lo hago un poco más estrecho que el primero, pensando en lo mismo. Y el tercero, más estrecho que el segundo, porque ese es el camino que va a llevar a la deformación y da la impresión de tercera dimensión. Eso es un indicador de la tercera dimensión, llamado a sí mismo estrechamiento o escorzo. Y a la vez está ocurriendo lo que llamamos también
esa confluencia que ustedes ven aquí. Esa línea se dirige hacia el PP y esta línea también, y ambas coinciden. ¿Qué les parece? Muy interesante, muy interesante. En este caso, todos los cuadrados están pegados. Solamente los separa la línea que los define. Pero yo podía optar, si tuviera que dibujar algo a voluntad, decir, no, yo lo quiero alternados, uno sí y uno no. ¿Qué hago? El primero es sí. Profe, perdón, vamos a hacer la pausa, que se cumplieron los 25 minutos de la grabación. Está bien, está bien. Le damos 2 minutos a la joven y